referente a la sesión de Pastor Michael, de que parece, si entiendo la pregunta, el mundo está diciendo, bueno, eso es ley para nosotros, que la homosexualidad está bien, y ustedes acá en esta sesión están haciendo lo mismo. Nosotros estamos obligando al mundo a hacer lo que nosotros queremos. Bueno, el punto es de que si yo estuviera diciendo, tú tienes que vivir como yo deseo o yo obligo, estaría haciendo lo mismo que ellos. Pero no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que hay un superior. Él es quien, Dios, el creador, el rey soberano, es quien está diciendo que la homosexualidad es un pecado. Entonces yo no estoy diciendo de que el mundo tiene que vivir así porque yo lo considero correcto. Estoy siendo un portavoz, un embajador de Cristo al decir al mundo, ustedes tienen que vivir bajo los estándares de Dios, nuestro creador. Y tal vez un poco aparte, pero relacionado, es interesante ver la cantidad de ataques que hay en el día de hoy en contra de la creación, como lo vemos en Génesis. Porque es de que los mismos que están promoviendo la homosexualidad están negando la creación y promoviendo la evolución. Porque si no hay creador, entonces no rendimos cuenta a nadie y podemos hacer lo que queremos y yo soy el jefe. Yo soy el patrón de mi propia vida. Entonces, no creo que estemos haciendo lo mismo. Nosotros estamos apelando a la ley de Dios que está escrita en el corazón del hombre y revelada claramente en las Escrituras. Ok. Seguimos. El que sigue tiene que ver con si uno nace como homosexual o si la homosexualidad es una práctica. Y mi hermano Roberto lo tocó un poquito. Entonces, a lo mejor no tengo que hacer tanto. Pero, primero, debo afirmar de que si sí o si no, el resultado final es de que debemos de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Si un doctor podría decir, mira, hay ciertos genes que provocan el adulterio. Bueno, yo no soy doctor, pero lo que sé es de que el adulterio es un pecado. Y lo que sé es que todos tenemos genes mutados y caídos. Nacemos en Adán. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa. En ese sentido, todos nacemos pecadores con tendencias a todos los pecados. La pregunta no tiene tanto que ver con eso, si nazco o no nazco como es homosexual, nacemos pecadores todos. La pregunta es si debo practicar la homosexualidad y a esa pregunta la respuesta es, claro que no. Ahora, agrego a eso lo que afirmó mi hermano, de que no veo en la Escritura que uno nazca homosexual. Incluso yo intento no usar el término homosexual porque da a entender de que una persona en sí puede ser homosexual. Y digo, bueno, tal vez sería mejor decir de que uno practica la homosexualidad. Porque no dar la impresión de que, bueno, es que Dios me hizo así. ¿Y qué voy a hacer? Me atrae la gente del mismo sexo. Bueno, si es así, es un pecado. Un pecado con que tienes que lidiar. Agrego a esto tal vez un poco más también de que es cierto de que a lo mejor hay cierta gente que tiene cierta tendencia hacia ciertos pecados. Todos nacemos caídos, todos nacemos pecaminosos, pero cada persona lidia con tales pecados un poco distintos. Pienso, por ejemplo, ya que he trabajado como capellán en un hospital, pienso en una persona que nace sin piernas, que nace cojo. A lo mejor, si nos preguntamos por qué, bueno, es que nació en un pecado caído y muerto, y hay problemas, no solamente espirituales, sino físicos en nuestro mundo. Y a lo mejor esa persona que nace cojo va a lidiar con la tentación de no dar gracias a Dios por la forma que Dios lo hizo.
a lo mejor la persona que nace con un cuerpo perfecto va a lidiar más con el pecado del orgullo, de pensar de que Dios lo hizo mejor que a los demás. Entonces, yo afirmo, a lo mejor uno podría tener la tendencia hacia ciertos pecados. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y lo que sé es de que los que practican la homosexualidad no están haciendo lo que Romanos 1 dice. Es de que no están agradeciendo a Dios por la forma que Dios lo hizo. De que Dios me hizo varón. Como que si yo soy como Michael mencionó, yo soy como Bruce Jenner y intento cambiar mi sexo, ¿qué es lo que estoy comunicando a Dios? No estoy contento con la forma que tú me hiciste. Es el punto de Romanos 1 de que no solamente pecaron, es que ni siquiera le dieron gracias. Entonces, uno no nace homosexual, uno nace en pecado y luego comete la homosexualidad. ¿Por qué? Porque lo que hemos escuchado. De que primero porque su propio yo es su Dios y no quiere glorificar a Dios, así que rompe el diseño que Dios ha puesto en el matrimonio, todo lo que hemos escuchado. Pero no hay ninguna razón bíblica por la cual debemos afirmar de que uno nace homosexual. Ahora, otra pregunta es, ¿cómo aconsejamos a una persona que lidia con la tentación de atracción al mismo sexo? Digamos que una persona llega a Cristo, a lo mejor tiene ese trasfondo y todavía lidia con esto. Y mi consejo sería lo mismo que cualquier otro pecado. Hay que matarlo. O sea, verlo como pecado y hacer lo que uno hace con todos los pecados. Es decir, ver de que está mal, no agrada a Dios, pedir que Dios me ayude, pedir la transformación del Espíritu Santo y seguir los mismos patrones que la Escritura menciona en cuanto a cómo batallar con el pecado. Yo pienso ya que estuvimos en Efesios 5, pienso en el pasaje que sigue, el pasaje anterior al que el hermano nos habló, de Efesios 5, 1 al 14. Habla del principio de quitar y poner, de que Pablo menciona, no solamente en los versículos 23 y 24, del principio que debemos renovar nuestras mentes, vestirnos del nuevo hombre después de haber despojado del viejo hombre, sino que luego nos da un ejemplo de cómo lidiar con nuestro pecado, de que primero debemos matar a nuestro pecado, vaciar el vaso de la impureza, de la inmundicia que nos caracteriza, y luego debemos llenar el vaso con lo bueno, con la palabra de Dios, con prácticas buenas. Y nos da varias ilustraciones, no podemos ver todos, pero dice, por lo cual, desechando la mentira, dejarlo. Pero eso no es suficiente. Debemos dejar la mentira y luego hablar verdad, cada uno con su prójimo. Luego otro ejemplo está en el versículo 28. Dice, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más. Es decir, el que practicaba la homosexualidad, que no lo haga más. Primer paso, deja de hacerlo. Pelea en contra de su pecado, es una batalla. Pero luego el arrepentimiento es solamente no dejar de caminar hacia el pecado, sino pararme, dar la vuelta y correr hacia Dios. Hacer lo opuesto. Dice, el que hurtaba, el que estaba tomando a la gente, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga ahora que compartir. Ahora está dando. Entonces, vemos un principio que aplica a cualquier pecado, de que si yo estoy lidiando con una tentación, primero lo mato, ¿no? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice Colosenses 3:5. Primero lo mato, pero luego ¿qué hago? Tengo que hacer lo opuesto. Entonces, si estoy lidiando con la homosexualidad, primero lo mato. Dios me ayude. Ayúdame, Señor, a no pensar así, a no vivir así, sino de tener pensamientos que te agradan. Y luego busco servir a mis hermanos, servir a mis hermanas. Y si Dios permite, a lo mejor casarme, yo no sé
el futuro para esa persona. Pero primero es matar el pecado y segundo es llenar mi vida con la santidad, ¿no? Vaciar la inmundicia y llenarme de la santidad. Y creo que eso aplica a cualquier pecado. 2 preguntas más. No sé si serán el primero una respuesta rápida, el segundo un poco más largo. Primero, y a lo mejor es porque escribí algo acerca del tema, si la homosexualidad es un pecado peor que otros pecados. Si quieren, ahí en el blog del seminario escribo un artículo sobre esto. No podemos desarrollar el tema bien, pero nada más tal vez ciertos puntos. Primero, Romanos 1 dice que sí, ¿no? De que uno no comete, la homosexualidad no es el primer pecado que uno hace, sino que después, como el hermano mencionó, después de cambiar la gloria de Dios por el yo, después de cambiar la verdad por la mentira, o sea, hay progresión ahí. De que Dios dice, tú quieres pecar, adelante, para que la persona atesore para sí mismo ira para el día de juicio. Entonces, en un sentido, sí, Dios es un Dios justo y hay diferentes pecados, diferentes grados, y Él va a castigar al mundo en base a la seriedad de sus pecados. Por eso que en Apocalipsis Dios dice que abre los libros y juzga a las personas de acuerdo a sus hechos, de acuerdo a lo que han hecho. Entonces es cierto que existen abominaciones más fuertes que otros. Ezequiel habla de esto, de que Dios está hablando en Ezequiel 8, de lo que los israelitas estaban haciendo en el templo, y le lleva de un lugar a otro. Y cada vez dice, te mostraré abominaciones mayores. Hay ciertas cosas que ofenden a Dios aún más. De que, por ejemplo, cometer fornicación en la mente es cometer fornicación y es feo, Dios lo odia. Pero cometerlo en el cuerpo es peor. Es peor, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si hay grados de pecado, sí, la homosexualidad es un pecado feo y terrible, horrendo. Sin embargo, quiero que nosotros que estamos acá escuchando la palabra de Dios y asistimos a iglesias sanas, quiero que veamos lo que dice Jesucristo de las personas que escucharon el Evangelio y rechazaron el Evangelio. Eso no es una persona en una tribu de África que jamás ha escuchado la Biblia. Es una persona que en el contexto escuchó a Jesucristo, vio los milagros de Jesucristo y lo rechaza. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Sigue condenando a los pueblos ahí en Galilea. Y dice en el versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque sin Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti. ¿Cuál es el pecado que caracterizaba la ciudad de Sodoma? La homosexualidad. Y dice, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, de que si tú vienes a este taller y escuchas lo que Dios dice respecto a la homosexualidad, y tú escuchas el Evangelio, tú escuchas la belleza del Señor Jesucristo y lo que ha hecho a favor tuyo en dar su vida y su sangre para proveer salvación a todo el que cree, y tú dices, yo no quiero creer en Jesucristo, yo quiero vivir mi propia vida, y rechazas a Jesucristo, aun si vivieras un buen legalista, en mucha moralidad, el infierno será más caliente para ti que para la gente de Sodoma y Gomorra. Porque cuando uno recibe mucha luz, se hace más responsable. Todos nosotros hemos recibido mucha luz. Tenemos la luz del Evangelio. Tenemos que tener cuidado de no rechazarla, sino abrazarla, creerla. Amén. Finalmente, ¿qué puede hacer la iglesia para protegerse de demandas? Tal vez 7, 10 minutos. Y si eres pastor y tienes más preguntas, me mandas un correo y te doy más detalles. Primero,
la iglesia no puede hacer nada, en un sentido. En el sentido de que si el gobierno quiere destruirnos, el gobierno va a hacer lo que el gobierno va a hacer. Hubiera sido ridículo, pensando en el primer siglo, si alguien le hace esa pregunta a Pablo, oye, pero ¿qué pasa si Nerón no quiere dejarnos vivir en armonía cristiana? Nerón estaba quemando a cristianos en sus fiestas depravadas. El gobierno estaba completamente en contra de todo lo que la iglesia estaba haciendo. Entonces, en un sentido, no podemos protegernos totalmente. Lo que tenemos que hacer es afirmar la verdad de Dios, confiar en Él, aferrarnos a la Biblia y luego dejar de que Dios nos proteja en la forma que Él quiera. Y si eso significa de que perdamos en la corte de los Estados Unidos, para su gloria, cantemos en la cárcel entonces, ¿no? Pero tenemos que aferrarnos a la Escritura. Como predicó nuestro pastor MacArthur, no vamos a arrodillarnos a la ley de los Estados Unidos. Estamos aferrados a la ley divina en una corte suprema mayor. ¿Amén? Entonces, de un lado, no se puede protegerse totalmente. Estamos viviendo en un mundo caído. Al mismo tiempo, hay ciertos consejos que podemos recibir y complementar en las iglesias, que hasta la fecha han ayudado a ciertas iglesias a no perder en la corte. Entonces, voy a poner, ya que lo puse en el volante, dije, seguramente alguien me va a preguntar, entonces puse 3 pasos. 3 cosas, hablando de manera muy general, 3 cosas que cada iglesia debe hacer acá en los Estados Unidos y creo que también afuera, para, por lo menos a nivel humano, protegernos de demandas. Primero, es definir el matrimonio y la sexualidad en su declaración doctrinal, de manera muy, muy clara. ¿Qué es el matrimonio? Entre hombre, mujer, definir la sexualidad, o sea, tener una declaración clara de lo que es el matrimonio y la sexualidad. Nosotros tenemos documentos acá en esta iglesia que explican esto. Segundo, es que tenemos que mantener una membresía que afirma dicha declaración. Ahora, yo creo que la membresía es algo bíblico, no la palabra en sí, pero el concepto de que en la iglesia local existen pastores y ovejas. Y los pastores saben quiénes son las ovejas y las ovejas saben quiénes son los pastores. ¿Por qué? Porque las ovejas tienen que obedecer a sus líderes, es decir, que ellos saben quiénes son, y el pastor conoce quiénes son sus ovejas. Entonces, si no sé quiénes pertenecen a mi rebaño, ¿cómo puedo alimentarlos? ¿Cómo puedo protegerlos? No puedo. Entonces, en el Nuevo Testamento existe la idea de que hay, sin esa palabra, pero existe el concepto de membresía. Entonces es bíblico, pero también nos ayuda legalmente. Porque si alguien viene a la iglesia y asiste varios años y luego decide ser homosexual y tú no los aceptas, parece a la ley de nuestro país, parece discriminación. ¿En base a qué estás haciendo esto? ¿No? Y eso me lleva al tercer punto. Es de restringir el uso de las instalaciones y los eventos a los miembros y pastores que afirman la declaración doctrinal. Entonces, por ejemplo, si alguien llega de la calle a nuestros baños un domingo en la mañana y Dios le hizo varón, pero él piensa que es mujer, entonces quiere entrar en los baños de las mujeres, decimos que no puede entrar. ¿Y no, por qué no puede entrar? Si le digo que no puede entrar porque a mí no me cae bien la forma que está vestido, entonces la ley me dice que estoy discriminando. Pero si digo que no puede entrar porque las instalaciones de nuestra iglesia son para el uso exclusivo de los miembros y los miembros afirman la declaración doctrinal, es decir, de que si alguien no afirma la definición bíblica de lo que es el matrimonio, no puede usar nuestros baños. Lo mismo para las bodas. Si una pareja homosexual, y lo están haciendo,
Hay grupos que van de iglesia en iglesia y mandan, o sea, tienen los abogados en el estacionamiento y mandan dos homosexuales a las oficinas pidiendo que el pastor los case. Y si dices que no, la pregunta legal es, ¿en base a qué? Porque si tu respuesta es porque no quiero o porque creo que es un pecado, bueno, ahí entra la discriminación, porque ellos piensan, y Michael habló de esto, el homosexual, que es tal vez una contradicción, pero él piensa de que Dios lo hizo así. Entonces, él de verdad siente de que es como ser afroamericano, es como ser latino. Y si tú le discriminas por ser homosexual, es como si estuvieras discriminando a un afroamericano, porque Dios lo hizo así y Dios me hizo así. Entonces no puede ser en base a esto. Tenemos que decir, mira, nuestros pastores acá, o sea, lo ideal sería decir las instalaciones de nuestra iglesia se usan nada más para los miembros y las bodas que se hace acá en esta iglesia solamente se hace por los pastores de acá. Eso es lo que hacemos acá en esta iglesia, de que si yo dejo que un pastor de afuera que no conozco que venga y haga una boda acá, ¿por qué no dejar que el sacerdote católico homosexual lo haga? No, es discriminación. Pero si definimos en la constitución de la iglesia de que las únicas personas que puedan casar a una pareja acá son los pastores, entonces esto garantiza al nivel humano de que los pastores obviamente afirman la declaración doctrinal de la iglesia. Otra forma, tal vez no tan seguro, pero algunas iglesias sugieren, simplemente decir, los únicos que pueden oficiar una boda acá en esas instalaciones son la gente que afirma nuestra declaración doctrinal. Pero el punto ahí es de que vivimos en un mundo en donde se está afirmando la homosexualidad, nosotros lo vemos como un pecado y nosotros sería sabio tomar ciertos pasos para ver lo que se puede hacer para protegernos de esas demandas. Bueno, rápido. Más o menos pude contestar. No tal vez como debía, pero una respuesta corta. Ahora vamos a hacer una última sesión sobre el tema de cómo evangelizar a los que practican la homosexualidad. No quiero tomar mucho tiempo de introducción hablando de la razón por la cual debemos evangelizar a los que practican la homosexualidad. Ya escuchamos esto. Es un pecado. Y no un pecado porque la sociedad lo dice, sino porque la palabra de Dios lo dice. Lo vimos en Romanos 1, de que el que practica la homosexualidad, el que cambia lo que es natural a lo que no es natural, de mujer con mujer, varón con varón, esto es pecado. Eso no honra a Dios. Y no solamente Él que lo hace, sino que Él que lo aprueba. Al final Romanos 1 dice de que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, no solamente tiene que ver con la persona que lo hace, tiene que ver con la forma en que lo veo. Si yo lo apruebo, si yo digo eso está bien, también estoy ahora participando en su pecado. No puedo ni hacerlo ni aprobarlo. 1 Corintios 6 es el otro pasaje que habla muy fuerte de la homosexualidad. Y quería mencionarlo porque no creo que se haya mencionado. Tal vez es el pasaje que más explícitamente define la homosexualidad como pecado en la Biblia. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Las dos parejas en una relación homosexual, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El que practica la homosexualidad y no ha sido perdonado de su pecado, no puede ir al cielo. Pero esto luego nos guía al tema de ahorita. Y esto erais
algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claro que muchos lo practican. Las buenas noticias son de que Dios los puede perdonar. Entonces tenemos un deber hacia ellos como tenemos a cualquier otro pecador. Y es amarles con el Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvarles. Entonces quisiera llevarles un pasaje en Colosenses 1 y hacer algo semejante a lo que hizo mi hermano Roberto, de explicar los versículos pero bajo el tema de la homosexualidad. Y vamos a enfocarnos solamente en los versículos 28 y 29 de Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, 28 y 29. Vean de que en el contexto Pablo está hablando de su ministerio. Dice, fui hecho ministro. Y su misión como ministro es hacer ¿qué? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Habla del misterio de que ahora los gentiles formamos parte del cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Y habla de que el misterio es de que Cristo ahora mora en los gentiles, mora en vosotros. Es la esperanza de gloria. Pero en los versículos 28 y 29, Pablo explica en qué consiste anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál era su ministerio? Y vamos a observar súper rápido, 2 minutos para cada uno, 7 principios de cómo es que Pablo anunciaba el Evangelio a los pecadores. Pensando en que eso es lo que tenemos que hacer hacia los que practican el pecado específico de la homosexualidad. Dice esto, Colosenses 1, 28 y 29. ¿A quién anunciamos? ¿A quién? Obviamente haciendo referencia a Cristo. A Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay muchos pecadores en nuestro mundo y soy uno de ellos, ustedes también. Las buenas nuevas es de que hay esperanza. Y la esperanza, el primer punto, la esperanza es Cristo, a quien anunciamos. Entonces nuestro primer punto es anunciar a Cristo. No hay que anunciar la política. No necesitamos pelear con los que practican la homosexualidad de que esto no es bueno para nuestra nación y hablar de la ley de los Estados Unidos. Lo político no salva. Cristo es la única solución. Y si pensamos un poco en el contexto de Colosenses 1, el párrafo que precede este pasaje es Colosenses 1, 15 al 21, en donde Pablo exalta ¿a quién? Exalta a Cristo. Él es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque Él creó todo. Él creó todo. Él es tu creador. Él es mi creador. Él creó a los que practican la homosexualidad. Creó toda la materia. Es el creador de todo. Es exaltado y supremo. Luego habla de que Cristo reconcilió a todos. Tiene poder para crear. Tiene poder para sostener. Sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero también reconcilió a todos a través de la sangre de su cruz. Ese es el único mensaje que tenemos para la persona que practica la homosexualidad. Cristo. Es tan fácil perder el rumbo y entrar en discusiones de la ley y de lo político y tratar de, aún tratar de probar de que la homosexualidad es un pecado. Podemos desviarnos por cosas periféricas en vez de presentarles a Cristo. Eso es la meta principal, presentarles a Cristo, anunciar a Cristo. Si la luz de Cristo alumbra sus vidas, es obvio que la homosexualidad es un pecado. Toda su vida está llena de pecado. Lo que necesitan es ver al Salvador. Lo que necesitan ver, o sea, ellos saben, a ellos les duele su pecado. Necesitan ver a Jesucristo.
Jesucristo, quien como presenta el libro de Hebreos, en Hebreos 2 y 4, que comprende todo, ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De que a la diestra del Padre hay un hombre que entiende la tentación, pero que la ha ganado. Un hombre que no solamente entiende lo que es ser tentado con esas cosas, sino que también tiene poder para rescatarte de este mundo, ¿no? Entonces lo primero es anunciar a Cristo. Pero observen también, mientras avanzamos en el texto, dice, ¿a quién anunciamos? Y luego dice, primero de que hay que anunciar, pero luego dos formas de hacerlo. No puedes decir que has anunciado a Cristo si no haces dos cosas, dos participios que definen lo que es anunciar a Cristo, amonestar y enseñar. Entonces el primer punto ahí de que hay que amonestar a todo hombre, amonestar al pecador. Esto es, la gente a veces nos acusa de no ser amorosos. Al contrario, si veo a mi niño corriendo hacia la calle, ¿qué es lo que hago? Le amonesto, le ruego, a veces tal vez con lágrimas, es el punto de que el pecador corre hacia llamas eternas, corre hacia el infierno, y lo que el amor hace es rogarle, amonestarle. La ira de Dios viene pronto. Deja tu pecado y reciba el perdón de Dios, ¿no? Entonces hay que amonestarlos, ¿no? Esto obviamente involucra llamar su pecado pecado. Amonestarlos de dejarlo y venir a abrazar a Cristo. El tercer punto es enseñar. Dijo, anunciamos, amonestando y enseñando. Hay que enseñar la palabra. Esto implica, obvio, de que hay una sola fuente de información. No hablo de mis ideas, de mis consejos, no hablo de mi ley, de que yo considero que sería mejor estar casado con una mujer para luego poder tener hijos y cosas de mi lógica. No, hay que hacerlo porque Dios lo dice. Y a veces fallamos en eso cuando evangelizamos porque pensamos, bueno, estoy hablando con un pecador y mi deber hacia el pecador es enseñarle el evangelio. Y luego termino ahí. Claro que debemos predicar el evangelio, pero Jesucristo no nos dice en Mateo 28 que hay que ir por todas las naciones y hacer discípulos, enseñarles algunas cosas. Jesucristo no dice hacer discípulos enseñándoles de que la homosexualidad es un pecado. No termina ahí. Ni siquiera termina diciendo de que Cristo puede redimirte. Cristo vino y murió en la cruz. Dice, enseñándonos ¿qué? Todas las cosas que yo he enseñado. De que nuestra meta con la persona que practica la homosexualidad es presentarles a Cristo, explicarle el evangelio, amonestarle de su pecado, de que de huir la ira de Dios y luego comenzar un proceso ahí de enseñarle toda la palabra de Dios. Pablo puede decir en Hechos 20, ¿no? Estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciarles que la homosexualidad es un pecado. Bueno, esto y todo lo demás. Todo el consejo de Dios. Así que tenemos que ser así. Cuando platicamos a pecadores, no podemos rehuir anunciarles todo. Número 4, hablar con toda sabiduría. Observen allí que dice de que hay que anunciar a Cristo, hay que amonestar, hay que enseñar, pero hay que hacerlo en toda sabiduría. Quiero darles un par de ejemplos rápidos de esto. Creo que esto implica de que cuando voy a la cárcel y predico a un preso aferrado a su pecado que ha escuchado y ha negado el evangelio 100 veces, de que yo no voy y, oye, a lo mejor si quieres considerar a Cristo sería... No, voy y predico el evangelio como Juan el Bautista y como Jesucristo predicaron el evangelio, que debe huir de la ira venidera. Y enfatizo tal vez un poco ahí porque es sabio. Pero cuando me encuentro en el hospital y hay un familiar que es católico y tiene cáncer terminal,
y ya sabe que va a morir en un par de meses y siente agotada, siente la culpabilidad de su pecado, sabe que se va a tener que enfrentar a un Dios justo y santo y no puede aguantar su culpabilidad, puedo rápidamente amonestarlo de que sí, la ira viene, la ira de Dios viene, Dios es santo, pero ¿sabes qué? Por esa misma razón Dios mandó al Salvador, para rescatarnos, para darnos esperanza, ¿no? Yo creo que el punto es de que tenemos que presentar el Evangelio acorde a la persona. No cambiamos el mensaje. Escúcheme bien, no estoy diciendo de que tú puedes adaptar el Evangelio como quieras. No. Pero ¿por qué es de que Dios no nos da un folleto de cómo evangelizar? Porque todos evangelizamos de acuerdo a la situación, la persona que está enfrente de nosotros, amonestando, enseñándole todo. Entonces, unas ideas para que entienda cómo aplicar eso a la persona que practica la homosexualidad. Primero, ¿estás hablando con un falso maestro? Es decir, si estás platicando con un pastor homosexual, lo pongo entre comillas porque obviamente es una contradicción. Si es un pastor homosexual, el término bíblico allí es un lobo, no un pastor. Gracias. No era una prueba, es serio. Es un lobo que intenta comer y devorar a las ovejas. Pero si estoy platicando con él, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice en 2 de Juan 9:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si estamos hablando con un falso maestro, cuidado. Le amonestas y no tienes una relación así con él. Pero a veces lo que pensamos es de que, vemos cómo Jesucristo habló con los fariseos y era así duro. Sin darnos cuenta de que cuando Jesucristo estaba hablando con los fariseos ya habían cometido la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y Jesucristo dice, ustedes ya no tienen esperanza. Han cometido un pecado imperdonable. Van al infierno. Ya no tienen esperanza. Así que no tenía sentido que Jesucristo les predicara el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos en esa condición, Él supo, y Él es Dios y no nosotros, Él supo que ya no hubo oportunidad para ellos. Entonces dice, ay de ustedes, va al infierno. Eso es tal vez con un falso maestro. Pero si estoy en mi trabajo y mi jefe está practicando la homosexualidad, no le trato como un falso maestro. Es una persona perdida que necesita el Evangelio. Y yo debo predicar el Evangelio con compasión, con amor, explicándole de que Cristo le puede rescatar. Entonces, claro que le amonesto, claro que le enseño, pero lo hago con toda sabiduría. Siguiendo, número 5, buscar una sola meta. Buscar una sola meta. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje dice lo siguiente. Regresando a Colosenses 1. Dice, a quien anunciamos, amonestando, enseñando, toda sabiduría, ¿a fin de qué? Hay una sola meta, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Quiero que llegue a Cristo. Y no solamente llegar a Cristo en salvación, mi meta es de que la persona con quien hablo, la persona que ahora practica la homosexualidad y rompe el diseño divino para su vida y está robando a Dios de su gloria, quiero que un día esa persona sea transformada totalmente para que él ahora sea una imagen perfecta ¿de quién? De Cristo Jesús, ¿no? Porque eso es lo que trae gloria a Dios. ¿No? Entonces es la única meta. La meta no es condenar. No llego a la persona que practica la homosexualidad para condenarlo. Llego ahí para rescatarlo. Llego ahí para que un día llegue a ser como Cristo. Para que juntos en el cielo podamos abrazarnos y adorar juntamente a Cristo por su poder de salvar a gente tan perdida como yo. Antes muertos en nuestros delitos y pecados, sean pecados de orgullo o de la homosexualidad, y ahora lavados, purificados,
transformados y reflejando la imagen perfecta de Cristo Jesús. Entonces, quiero agradar a Dios, quiero glorificar a Dios a través de la extensión de su reino, de que más gente llegue a conocerle. Una frase que se repite 3 veces que seguramente ustedes observaron. Pablo dice a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a redundante 3 veces. ¿Por qué? Porque Pablo quiere enfatizar esto. No vas a presentar el evangelio, no vas a compartir la palabra con la gente en tu trabajo que peca de manera que tú los ves y dices, Dios puede alcanzar a este. No es de que si alguien está pecando de una manera que tú ya lo consideras como sucio, como fuera del alcance de la gracia de Dios. No, nadie está fuera del alcance de Dios. Todos somos sucios y todos necesitamos el evangelio. Entonces, no podemos limitar nuestro evangelismo a cierto grupo. Tenemos que predicar a todo hombre, nada queda excluido. Obvio, lo hacemos en amor y humildad, pero tenemos que anunciar a Cristo hacia, los que practican la homosexualidad. Y finalmente el versículo 29, para terminar, Pablo reconoce en su propia vida y para nosotros, no es que sea fácil, no creen que sea fácil y que será fácil. Dice, para lo cual trabajo, luchando. Es decir, que va a ser difícil. Para darles todos los puntos ahí. Pablo reconoce, es arduo el trabajo, es difícil el trabajo. La gente va a hacer burla de ti. La gente te va a identificar como raro, como loco, como mencionó nuestro hermano. Eso está bien. Porque no solamente reconocemos una lucha, reconocemos que luchamos en el poder de Dios, ¿no? Que Pablo dice, no solamente que trabaja y lucha, sino que lucha según la potencia de lo cual actúa poderosamente en mí, ¿no? De que el evangelio que me salvó, el evangelio que mora en mí, es poderoso para salvar también a ellos. Yo tengo que creer, a veces creo que no, hablo de mi propia experiencia personal, de que hablas con ciertos pecadores y como que, no sé si Dios los va a salvar. Como que le voy a presentar el evangelio por si Dios, no por si las moscas, como dicen algunos. A ver, Dios a lo mejor quiere salvaros. No, tengo que pensar de que el evangelio es poder de Dios. Actúa poderosamente en mí. Y si yo presento el evangelio y la persona escogida, Dios los va a salvar. El evangelio es poder para salvar. Entonces presento así, pensando que Dios sí los va a salvar. Porque me ha salvado a mí, es poderoso para hacerlo en otros.